Vamos a conversar a continuación con Constanza Obiol. Ella forma parte del CREVA, justamente. La saludamos. Constanza, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás? Tengo entendido, vos aportame los datos más específicos. En todo el país, en general, a partir de la nueva ley de alquileres, hubo un aumento fuerte de la renta. Pero después te quiero preguntar cosas que me llaman la atención de Bahía Blanca. En principio, ¿en la Argentina en general aumentó fuerte? Mira, bueno, para comenzar, lo que hicimos en el informe es analizar la variación del índice de contratos de locación, que a partir de, como decías recién, del establecimiento de la promulgación de la ley de alquileres, se utiliza como indicador para actualizar los contratos. A partir también de la ley, los contratos pasaron de ser de 2 años a 3 años con aumentos semestrales, y esa es la utilización, o sea, el índice que utilizamos, que lo publica el Banco Central, ¿sí?, que utilizan las inmobiliarias para actualizar. Si analizamos qué ocurrió desde su establecimiento en junio, a fines de junio de 2020, ¿sí?, pensemos que estábamos en plena pandemia en ese momento, hasta noviembre de este año, vemos que ese índice creció 193%, es decir, la forma para actualizar aumentó eso, ¿sí? Y en el caso de Bahía Blanca, o sea, ese es un índice general para todo el país. En Bahía Blanca lo que hicimos estudiando, digamos, analizando lo que publican las inmobiliarias, sí, nos da más o menos un 300% de aumento, o sea, superior. Y obviamente estamos hablando de un aumento que supera tanto lo que pasa con el índice de precios como con la variación de los salarios, ¿sí? Qué bárbaro. Lejísimo. Repetí la cifra. Más o menos es 309%. 300%. Ese es para la ciudad, digamos, el índice de la ciudad, de precios de alquiler de la ciudad, que tiene en cuenta categorías de casas, chalets, pisos, departamentos, ¿sí? Es variado, digamos. Sí, sí. Y en el caso de Argentina, es esto que yo les mencionaba, que lo publica el Banco Central. Y ese índice está conformado por partes iguales, digamos, del IPC, el que vemos todos los meses que publica el INDEC, y el RIPTE, que es como una aproximación a qué pasa con los salarios de los empleados registrados, ¿sí? Claro. Pero bueno, sí, en ambos casos supera estas variaciones, digamos, de salariales y del índice de precios, y obviamente genera una presión fuerte sobre precios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque, a ver, a mí lo primero que me surge preguntar si es que hay una respuesta, digamos, de fácil alcance. ¿Por qué tiene esa particularidad Bahía? ¿Por qué aumenta un 50% más que en el resto de la media del país los alquileres desde que apareció la nueva ley, ¿no? ¿Por qué un 300%? Mira, digamos, lo que podemos suponer es que mientras más grandes son las ciudades, más opciones, ¿sí?, para alquilar, y entonces en general hay una tendencia, esto es histórico, a que mientras más grande la ciudad, los valores de los alquileres más bajos, ¿sí? Y eso pasa al revés acá. Claro, no, y Bahía, digamos, es una ciudad grande, pero bueno, lo que está ocurriendo es que tenemos cada vez una oferta menor de propiedades en alquiler. También en el mismo artículo lo que descubrimos es que bajó un 72% la cantidad de inmuebles en alquiler desde el mismo momento, ¿sí? Estamos siempre pensando desde mitad del año 2020 hasta la actualidad. Entonces, obviamente, cuando tenemos menor cantidad de inmuebles en alquiler, genera una presión sobre precios, y por eso, o sea, en Bahía es mayor esa presión, ¿sí? ¿Y esa situación de la poca oferta también se vio en el país o es algo también muy particular en Bahía? A ver, en el país no tenemos un número específico, sí, hay algunos reportes, pero bueno, sí, es evidente que también ocurre en el país. Principalmente lo que pasa es que los propietarios están teniendo una baja rentabilidad, ¿sí? Para recuperar la inversión, también se ha calculado que más o menos hacen falta entre 27 y 30 años, ¿sí? Si yo tengo una propiedad y la pongo en alquiler, esa es la cantidad de años que está calculada a nivel nacional para recuperar la inversión. Entonces, frente a esto, obviamente, muchos propietarios se deciden o no o dejarlas sin alquilar, que también había algunas iniciativas, ¿viste?, para cobrar un impuesto sobre los inmuebles vacíos, que bueno, no sabemos en qué va a pasar con esto, o directamente ponerlos en venta, ¿sí? Porque además hay que mantenerlo el inmueble. Entonces, todo eso genera, digamos,
una presión. Y obviamente la gente sigue necesitando alquilar, ¿sí? Claro. A nivel nacional más o menos está estimado que el 19% de los hogares alquilan, y en Bahía aumenta ese número, más o menos el 26%, ¿sí? En Bahía lo que más aumentan son los departamentos. ¿En los precios? Sí. Sí, a ver, sí, en realidad ambos. La dinámica es medio para casas y departamentos. Hay que ver el momento histórico. Obviamente, con la pandemia hubo mayor demanda de casas, ¿sí? Porque la gente empezó a buscar lugares más abiertos, ¿sí? O sea que vamos a pasar más tiempo en casa, buscamos algún lugar donde pueda tener un patio. Entonces, bueno, y ahora sí, obviamente, por ejemplo, con lo que ustedes mencionaban antes, lo estaba escuchando, de que viene mucha gente de la zona Bahía a alquilar, sobre todo los estudiantes. La demanda de departamentos de 1 o 2 dormitorios, obviamente, genera que aumenten más los precios de ese tipo de inmuebles, ¿no? Claro. Así que, históricamente, fue fluctuando eso, ¿sí? Mi pregunta es porque, digo, si hay un aumento de más de 300%, pero hay regulaciones, digo, los contratos ya están estipulados, después por el índice ese, bueno, se puede aumentar tanto. ¿Por qué entonces fue tan elevado el número? Porque desde el inicio, digo, el precio, eso sí que no se puede regular, es muy alto. El primer precio que te pone el propietario, claro. Eso es lo que falta a la regulación, ¿no? Exactamente. Estás, viste, en el punto exacto. El tema es que, a ver, la regulación que establece la ley es sobre las actualizaciones, sobre el plazo, sobre el depósito inicial y todo esa parte, digamos. Pero bueno, claro, sobre el precio inicial, que es lo que mencionabas, que es lo que define el mercado, ¿sí? Digamos, el juego entre oferta y demanda, se podría decir, eso no está regulado. Entonces, obviamente, en un país donde sabemos, donde las expectativas son inflacionarias, el precio inicial intenta cubrir, digamos, esa variación en esos 3 años que se espera que dure el contrato, ¿sí? Claro, y esto, a ver, lo decimos obviamente. Digo, testigos somos nosotros, sí, o sea, que casos personales, sí. ¿no? De repente tenés que renovarlo y te aparecen con un precio que no ¿De dónde sé salió de dónde, este número? Claro, sí. O te quedas en la calle o renovás. Después sí, las actualizaciones son, bueno, ya reguladas, claro. Sí. Pero es muy a ver, difícil. evidentemente el golpe es el precio inicial, obviamente. Luego a veces uno ve cómo se va a actualizar o lo que calculan las inmobiliarias y uno le parece alto en este momento, pero después piensa que vamos a cerrar el año probablemente con inflación de 3 cifras, que no sabemos si se va a repetir obviamente el año que viene y el próximo, pero bueno, uno piensa, bueno, hoy me parece alto, pero es probable como el nivel inflacionario que tenemos en el país, que ya luego no me parezca tan alto, ¿sí? Pero sí, como estábamos diciendo recién, obviamente el impacto está sobre el precio inicial. Por el momento no se escuchan iniciativas, digamos, de que el cambio sobre la ley de alquileres venga por ese sentido, ¿sí? Yo personalmente creo que es muy difícil regular ese precio. Claro. Porque bueno, es probable que genere una presión mayor, digamos, que la gente decida sacar más inmuebles de alquiler y bueno, por eso digo, no en realidad lo que se debe resolver, digamos, es el tema de la inflación general, la devaluación, ¿sí? Sí. No sé si la regulación. En el informe se indica que febrero de este año fue el mes de mayor aumento. El gráfico muestra un pico realmente muy alto en febrero. ¿A qué se debe eso? Bien, probablemente, bueno, fueron momentos de inflación alta, ajá, también de ajustes o sea, que generó que, bueno, como estábamos diciendo recién, eso impacte, digamos, sobre... también, estudiante claro, que quiere en febrero... También. Exacto, muy bien, está bien, con el comienzo de muchos contratos, pero la inflación también, ¿sí? Es todo un poco lo mismo. Un combo. Sinceramente no recuerdo el índice exacto del mes de febrero, pero sí estamos. Enero y febrero, marzo son meses en general estacionalmente altos de inflación, ¿sí? Está claro.
Entonces, bueno, eso impacta sobre Impacta, todo los precios de la economía. Sí, sí, totalmente. Bueno, es un tema muy preocupante porque la verdad que, como decía Fabiola recién, estamos del lado de los inquilinos. Hemos hablado, más de una vez hemos hablado incluso con gente del Colegio de Martilleros, de las cámaras inmobiliarias. Sí, hemos tenido todas las voces. Hemos tenido todas las voces. Hemos tenido incluso charlas acá bastante elevadas en temperatura, ¿no? En algún momento, porque no nos ponemos de acuerdo. Yo claro, siempre considero que, más allá de que todos perdemos, yo coincido con algo que decías en un momento, Constanza, todos pierden, pero a mí siempre me da la sensación de que el inquilino es el eslabón más débil de la cadena. Y entonces, bueno, nada, algo hay que hacer, ¿no? Para solucionar evidentemente, esto. El espíritu de la ley nació inicialmente más con una tendencia a proteger al inquilino. Lo que pasa es que la puesta en práctica, bueno, nada, generó que en realidad, sí, probablemente el inquilino sea el más perjudicado, pero bueno, el propietario tampoco es que está ganando o que está generando, está teniendo algún beneficio, ¿sí? Por eso es que se piensa en una modificación de la ley, porque en realidad no está beneficiando totalmente a nadie. Como decís, sí, a ver, es un tema que nosotros hacemos un relevamiento bimestral con inmobiliarias, y las inmobiliarias no es que con los alquileres tampoco genera una gran diferencia, ¿sí? O sea, no hay casi compraventa, está muy parado, digamos, hay una recesión alta ya desde antes de la pandemia. Y digamos, las inmobiliarias que en cierta parte también viven, digamos, un poco más de los alquileres que del tema de la compraventa, también están siendo perjudicadas, obviamente, porque tienen que aumentar el precio, la gente se queja. Entonces sí, yo creo que están todos descontentos, se podría decir, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, entiendo que el inquilino probablemente sea el eslabón más débil. Bueno, gracias por esta charla, por favor. Constanza, muy amable. Saludos. Feliz año. Igualmente. Igualmente. ¿Con quién hablamos?